Bueno, entrando ya en las últimas charlas de este ciclo, quiero recordarle a todos y a todas, y fundamentalmente a quienes se sumaron hace poco a estas charlas, que en este ciclo no estamos enseñando filosofía, ni tampoco estamos fundamentando el libro La comunidad organizada del general Perón. Lo que nosotros nos hemos propuesto es orientar a quienes aborden el texto por primera vez para que el mismo les sea más amigable. En la primera de nuestras charlas, yo aclaré que cuando leí el libro por primera vez, teniendo 20 años aproximadamente, lo abandoné en las primeras páginas. Y eso me sucedió en varias oportunidades, porque el libro es un libro en el que Perón aborda el tema filosófico y cita a más de 40 filósofos y personalidades en general, y nombra a distintas escuelas de filosofía de distintos lugares del mundo y de distintas épocas. Entonces uno supone que el libro es para aquellos que conocen de filosofía, y no es así, no enteramente es así. Porque nosotros también les advertimos en aquella primera clase que es muy común asistir a una clase de filosofía en la que los profesores de filosofía hablan de los filósofos. Pero lo que tenemos que saber es que los filósofos hablan de las cosas, y por eso, cuando leemos Comunidad Organizada, en lugar de irnos detrás de los filósofos que Perón nombra, tenemos que irnos detrás de las cosas que él menciona en el libro. Ese es el punto. Nos hemos planteado facilitar el abordaje de este texto para que todos puedan entender lo que es la base sustantiva del corpus doctrinario del justicialismo o peronismo. Después, aquellas personas que quieran profundizar estudios filosóficos o leer a las personalidades que Perón nombra, mucho mejor, porque siempre el militante político y cualquier otra persona será mejor si se preocupa por capacitarse que aquellos que crean que nada tienen que aprender. Bueno, entrando de lleno en el capítulo 18, que hoy intentaremos desarrollar, veremos que lleva en el título una definición concreta: el hombre como portador de valores máximos y célula del bien general. Cuando decimos el hombre sabemos que estamos hablando en forma general, en el sentido original que tuvo el término, que engloba tanto al varón como a la mujer. En este capítulo el general vuelve sobre una constante en su exposición, la revisión de las escalas de magnitudes del ser humano, para que éste posea conciencia plena de lo que es ante el atropello del progreso, que sigue siendo algo que agrede aquello que en la antigüedad el hombre se reconocía como portador de valores máximos. Pero Perón dice que esa comprensión, esa conciencia de su jerarquía, debe llegarla humanamente, dice, o sea, sin ignorancia, agrega. De ahí hay que partir, de la suma de individualidades con tendencia a un permanente perfeccionamiento. El individuo no es un experimento fracasado para nosotros. Si pensáramos así, habríamos perdido todo contacto con la realidad, porque la realidad nos demuestra que el ser humano no es un ser fracasado. Todos los días lo comprobamos. En el capítulo siguiente se inicia con un título en el cual el general nos dice que hay que devolver al hombre la fe en su misión. Qué lindo, ¿no? Tener fe en una misión que uno debe cumplir para la comunidad. Hay un ejemplo que Perón cita en la comunidad en Conducción Política, en el que
cuenta una anécdota en la que un general de Tebas, el general Epaminondas, tras un fracaso militar es degradado y condenado a barrer las calles de la ciudad. Y también cuenta que la ciudad nunca estuvo más limpia que cuando la barrió Epaminondas. Eso es tener fe en la misión de uno, porque para ser grande no es importante hacer cosas grandes, sino hacer cada cosa con grandeza. El ser humano está destinado a eso, y para eso debe perfeccionarse y debe hacerlo a través de la educación y la cultura. Ya a esta altura del libro, del estudio que el libro hace, la humanidad ha pasado de la angustia a fundar una teoría sobre la náusea, y eso tiene que ver con un relajamiento biológico. Perón dice que del desastre brota el heroísmo, del desastre brota el heroísmo, pero también podría brotar la desesperación, si se han perdido la finalidad y la norma, es decir, si ya no reconocemos cuál es nuestro fin y cuál es el camino, la ley, la norma a seguir. Por eso debemos trabajar para que el ser humano recupere la fe en su misión en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Y en esto es fundamental un sentido cultural de la norma, no por el camino de las imposiciones. No se trata de imponer nada, sino de persuadir de que se puede hacer, de que es posible cumplir con la misión y de facilitar el acceso a que el hombre tenga a que el ser humano tenga una real dimensión de su jerarquía humana. Reitera Perón, no se trata de imponer, no es mediante el cumplimiento de la disciplina, sino mediante la disciplina del cumplimiento. Yo hago y yo voy porque estoy convencido interiormente de que debo hacer y debo ir. No porque hay un policía que me obliga, sino porque yo estoy convencido. Y a ese fin se llega por la cultura, no por la imposición. Agrega Perón que el signo vertiginoso del progreso ha lanzado al ser humano fuera de sí, sin proveerle previamente de una conciencia plena de su mismo ser. Leo textual, a ver que encuentre mis anteojos, algo que me pareció importante leerlo de manera textual, de comunidad organizada, ¿no? A ese fuera de sí puede atender mediante leyes la comunidad organizada políticamente, y tendremos entonces un aspecto de la norma. Pero para su reino interior, para el gobierno de su personalidad, no existe otra norma que aquella que se puede alcanzar por el conocimiento, por la educación que afirma en nosotros una actitud conforme a lo moral. Claro, porque uno oye que te aconsejan que hay que salir del agujero interior, que hay que dejar de mirarse el ombligo, pero no podríamos hacerlo si no tuviéramos una tabla de valores ni una formación cultural suficiente como para insertarnos en una comunidad organizada, porque muchas veces los fines de uno no se complementan con los de otro. El ser humano tiene que prepararse para la comunidad. No podemos preparar a la comunidad para el ser humano. Para construir una comunidad organizada tenemos que tener unidad de concepción, porque sin ella no tendremos nunca unidad de acción. Y a la unidad de concepción no se llega por medio de las imposiciones, sino por el conocimiento de que es inexorable y que eso se alcanza, es decir, ese convencimiento de la inexorabilidad se alcanza a través de la educación y la cultura. El pensamiento puesto al servicio de la verdad, dice Perón, esparce una luz de la que, como en un manantial, beben las disciplinas de carácter práctico, es decir, aquellas disciplinas prácticas,
qué sé yo, cuando Perón habla de disciplina práctica, dice que, bueno, no lo dice él, pero entendemos que habla, se refiere a un docente, a un carpintero, a una médica, a una funcionaria, que deben estar alimentados y alimentadas por la verdad. Solo así tendremos un bosque robusto. ¿Por qué? Porque cada árbol será robusto. Ya en el capítulo 20, que es el anteúltimo y uno de los más largos, Perón desarrolla su concepción de lo que es la comunidad organizada y cuánto importa en ella el sentido de la norma, de la ley. Desde los orígenes de la filosofía hasta la era contemporánea, la civilización ha marchado ya por diferentes caminos. Y una cosa era plantear la filosofía en tiempos de Platón y otra es hacerlo en nuestros días. Porque Platón dice que el bien general, el bien es orden, armonía y proporción. De ahí que la virtud suprema sea la justicia. Eso lo decía Platón y lo decimos nosotros, porque el ismo que define a los justicialistas es precisamente la justicia. Por eso, para nosotros, esa norma que nos llega desde la antigüedad se transforma en disciplina política. Pero para los griegos de Platón el mundo era la ciudad. Más allá de sus fronteras existían la oscuridad y la barbarie. Aquel universo no tenía la trascendencia que aportará el cristianismo, porque aquellas ideas griegas, fundadas en una isla, Roma las expandió por el mundo a través de su imperio. El cristianismo aportó la redención y la trascendencia. Con él se emancipó a la mujer y la esclavitud se transformó en una entidad oprobiosa. Aquella inquietud filosófica nacida en griega se transformará en derecho romano y con el cristianismo perfeccionará la cosmovisión terrestre y celeste. Y esa visión se vio favorecida porque Roma no era como Grecia, un archipiélago cerrado, sino un imperio en el que se producía, como después con España, el sincretismo religioso y cultural y el mestizaje biológico con los pueblos que fue conquistando. Bueno, por hoy nada más. Les pido que aquellos que hayan armado una lista de dudas o de cuestiones que quieran consultarme, empiecen a mandármelas. Así, después de la última charla que hagamos, que quizás sea la próxima o la posterior, podamos hacer una puesta en común ya directamente con todos presentes en la charla. Muchas gracias y hasta el jueves que viene.